Hablemos un poco de los alimentos transgénicos, de qué son, cuál es su historia, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y yo creo que lo más importante, cuál es la postura de la ciencia respecto a este tema. Desde hace más de 10.000 años con que surge la agricultura, empezamos a seleccionar las mejores plantas, las que fueran más grandes, más dulces, más resistentes. A esto se le llama mejoramiento genético tradicional. Pero a partir del siglo XX, más o menos, ocurre una revolución, y es que en los años 70 surge o nace la ingeniería genética moderna, y a partir de esta se desarrollan las primeras técnicas para modificar el ADN. Pasan algunos años hasta que en 1994 aparece el primer alimento transgénico comercial que se diseñó para durar más tiempo sin dañarse. A partir de ahí el desarrollo fue mucho más acelerado. Entonces empiezan a surgir plantas modificadas como el maíz, que empieza a ser resistente a las plagas, la soya, que empieza a ser resistente a los herbicidas, y por ejemplo el arroz, que viene siendo enriquecido con vitamina A. Para ese entonces se buscaba responder a la pregunta de cómo alimentar a más personas. Entonces habían como unos objetivos, tres objetivos principales que se buscaba, y era, pues, primero, hacer plantas más productivas, segundo, que fueran más resistentes a las plagas, y tercero, que crecieran mucho más rápido. Actualmente hay millones de hectáreas cultivadas con organismos genéticamente modificados, y se busca responder a unos desafíos diferentes. Entonces está, por ejemplo, el tema de la escasez de recursos, el hambre mundial, el cambio climático y también la desnutrición. Ahora, hablemos de qué son los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos a los que se les modifica su material genético, se les introducen genes de otro organismo. Esto significa que pueden tener características que no obtendrían de forma natural, como las que ya hemos venido hablando, por ejemplo, resistir insectos, crecer más rápido, soportar sequías o incluso tener mayor valor nutricional. En pocas palabras, son alimentos que están modificados en un laboratorio para cumplir funciones específicas. Ahora bien, hablemos un poco como de esas desventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. En las desventajas tenemos, por ejemplo, que como ya veníamos hablando, hay una mayor producción de alimentos. También el tema de la resistencia a las plagas, eso hace que se utilicen menos pesticidas, que haya menos impacto en el ambiente también. También es una posible solución al hambre mundial, ya que son alimentos que crecen pues mucho más rápido, son más productivos. Y aparte de esto, al ser modificados se les puede hacer una mejora nutricional, como poníamos el ejemplo anteriormente, el arroz enriquecido con vitamina A. Ahora, en las desventajas, la que pienso yo que es como la más negativa es, por ejemplo, la dependencia a grandes empresas agrícolas. Actualmente, por ejemplo, está el ejemplo, valga la redundancia, de Monsanto, que es una empresa que tiene semillas de alimentos transgénicos patentadas. Es decir, si tú como agricultor compras la semilla, la propiedad intelectual, por así decirlo, es de Monsanto. Entonces, tú produces tu cultivo, pero normalmente lo que se hace en la agricultura es que a partir de lo que produciste sacas nuevamente semilla para generar un nuevo cultivo. Pues como estas semillas de Monsanto son patentadas, no se puede sembrar nuevamente. Entonces, eso que hace que tú como agricultor tengas que estar todo el tiempo comprando semilla. Esto obviamente repercute directamente en la autonomía de los agricultores y también en temas como la soberanía alimentaria. Otra desventaja que se tiene está relacionada con el dilema que hay acerca de si los alimentos transgénicos son malos o no para la salud. Entonces hay como dudas sobre sus efectos a largo plazo. También, pues por último, como otra desventaja serían los problemas éticos, eh, porque hay posturas en las que se habla de que está mal modificar la vida. Entonces pues los alimentos transgénicos, al ser modificados,
suponen un problema ético para personas que tienen otro tipo de posturas. Bueno, ya que venimos hablando de las posturas, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, desde la postura científica, eh, se habla de los alimentos transgénicos como una herramienta que es segura, que son más los beneficios que trae que los perjuicios y que aparte de esto ayuda a combatir el hambre mundial. Otra postura es, por ejemplo, el ambientalista, que es una postura un poco más, digamos así, negativa hacia los alimentos transgénicos. Entonces aquí se advierte sobre un riesgo ecológico y sobre la pérdida de biodiversidad, es decir, la pérdida de especies tanto de flora como de fauna, muchas veces de especies que son nativas. También tiene que ver un poco con la forma en que se cultivan los alimentos transgénicos, y es que muchas veces se utiliza el método del monocultivo. Entonces al sembrar todo el tiempo en los diferentes ciclos la misma planta, el suelo va perdiendo el tipo de nutriente que la planta extraiga en mayor proporción, porque pues todas las plantas no necesitan la misma cantidad de nutrientes. Hay algunas que toman más de un tipo de nutriente. Al haber monocultivos, pues lo que pasa es que ese nutriente se va a ir agotando en el suelo. Entonces vamos a tener ecosistemas, digamos, pobres o menos enriquecidos, y no solo pues el tema del suelo, sino como venía diciendo, esta pérdida de biodiversidad tanto de flora como de fauna. Y bueno, por último tenemos pues como la postura ética, también muy relacionada a lo social, que es está ligado como al tema que venía hablando de empresas como Monsanto. Entonces se cuestiona el quién es el que controla los alimentos, y también se cuestiona en si es correcto realizar esa modificación a los organismos vivos. Ahora, para profundizar un poco en esa postura científica, me gustaría hablarles acerca de un artículo que fue publicado en la revista chilena de nutrición. El artículo nos habla de diversos temas, como lo son, por ejemplo, los efectos adversos de los alimentos transgénicos. Se habla de varios posibles riesgos, como las alergias, la resistencia a antibióticos, los cambios en el valor nutricional o incluso daños al medio ambiente. Pero es importante entender que muchos de estos son riesgos potenciales, es decir, que no siempre ocurren y que igual son temas que se siguen estudiando actualmente. Por otro lado, respecto a las alergias, el artículo nos habla de que los alimentos transgénicos pueden causar alergias porque se les agregan genes que producen proteínas nuevas, y algunas de estas proteínas podrían generar reacciones en personas sensibles. De hecho, hubo un caso con una soya modificada con un gen de nuez que tuvo que retirarse del mercado. Por eso hoy en día estos productos pasan por controles muy estrictos de alergias antes de venderse. También el artículo nos habla de la resistencia a los antibióticos, y es que algunas personas temen que los transgénicos puedan hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos. Sin embargo, no hay pruebas de que esto ocurra en humanos. Finalmente, el artículo aborda el tema de las toxinas y los antinutrientes. Aquí hay que tener en cuenta que tanto los alimentos normales, es decir, los que no son transgénicos, como los alimentos transgénicos pueden tener sustancias tóxicas o antinutrientes. La diferencia es que los transgénicos incluso pueden diseñarse para tener menos de estas sustancias. Además de esto, hasta ahora no hay evidencia científica de que causen daño a largo plazo. En general, la evidencia científica actual indica que no se han encontrado daños comprobados ni efectos negativos en la salud por el consumo de los alimentos transgénicos. Sin embargo, aún se siguen estudiando sus efectos a largo plazo. Entonces, ¿deberíamos consumir alimentos transgénicos, sí o no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, mi postura ha quedado más que clara a lo largo del video. La verdad, mi postura es más científica, y yo estoy a favor de los alimentos transgénicos, pero creería que más que uno decir estoy a favor, estoy en contra, lo más importante es informarse de fuentes confiables, también obviamente cuestionarse e intentar entender qué es lo que hay detrás de lo que comemos, más allá de simplemente guiarnos por información que de pronto no pueda ser tan verídica, ¿cierto? Porque em,
Al fin y al cabo, los alimentos no solo nos nutren o no solo son nutrientes, sino que también reflejan una decisión ética y científica en lo que decidimos o no decidimos comer. Entonces, me gustaría saber cuáles son las posturas de las personas que están viendo este video y si al igual que yo están de acuerdo en que los alimentos transgénicos son buenos.